Esos sonidos son porque se está yendo el internet en la parte tuya. Bien, amigos de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, bienvenidos una vez más a nuestro programa Biblioteca en Vivo, en esta oportunidad para llevar a cabo la presentación de un libro recientemente publicado bajo el título Ahora qué, después de la pandemia y del capitalismo salvaje, del autor Pedro Morillas, que ya nos acompaña esta noche y a quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Muchas gracias. Pedro Morillas Torres es empresario peruano de éxito, fundador de importantes empresas y condecorado con la Medalla de Oro al Mérito Industrial por el Gobierno del Perú. Autodidacta, consumado, incansable trotamundos, ha dado varias veces la vuelta al mundo y vivido en diferentes países. Ahora retirado, ha escrito libros como País Combi, Impunidad, Sociedad Anónima, Bicentenario, entre otros, que se convirtieron en éxitos de librería. Y justamente el año pasado, recuerdo, presentamos en el Teatro Ateneo de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa el libro Bicentenario, ¿no? Algo que celebrar. Tú te preguntabas en aquella oportunidad y reflexionabas acerca justamente de la conmemoración próxima este año 2021 de los 200 años de vida republicana. Y ahora, con este nuevo libro, que es igualmente coyuntural, porque hace reflexiones acerca de la pandemia por la que todavía estamos viviendo y, ¿no?, las consecuencias de este capitalismo salvaje que equivale para ti al denominado neoliberalismo, que tiene carta de ciudadanía en nuestro país, sobre todo a partir de la década de 1990. Y sobre el particular me gustaría empezar esta conversación contigo, Pedro, preguntándote cómo tú te autocalificas como libre pensador sin filiaciones políticas. Y el libro justamente pone de manifiesto, ¿no?, ese pensamiento tuyo construido a partir de tu experiencia a lo largo de tu vida como empresario, sobre todo, pero también como una persona que escucha y ve, ¿no? Ve todo aquello que has tenido la oportunidad de ver por razón de tu trabajo. Efectivamente, eso es lo que los libros son producto de mi experiencia, de mi curiosidad. Todos estos libros son un poco fuertes, un poco contestatarios, si le podemos llamar, pero son veraces y para mucha gente y para mí particularmente son agentes provocadores de cambio. Lo que busco es que cambiemos. Desde el primer libro, País Combi, que es un espejo que nos ponemos y llegamos a la conclusión que eso, lo que se describe, es lo que somos. Entonces, el resto de libros son en ese mismo sentido, hasta llegar a lo que en este momento nos ocupa, que es el libro ¿Ahora qué? Ahora qué, claro, la pregunta... Perdona, Pedro, la pregunta es muy pertinente, ¿no? Muy pertinente en estas circunstancias de pandemia y luego de haber vivido varios meses de cuarentena, de confinamiento en los hogares del Perú y del mundo, ¿no? Y esto, como todos sabemos, pues ha desnudado, ¿no?, en su máxima expresión las debilidades, ¿no?, de las instituciones de nuestro país en particular y sobre todo los servicios fundamentales que ofrece el país y que no han estado a la altura de las circunstancias en un momento en que el país requería de una atención prioritaria en temas de salud y educación. Y si bien es cierto, como tú dices, tienes una actitud muy crítica, ¿no?, respecto de la situación actual, la situación del momento actual. Sin embargo, al mismo tiempo, tienes una
propuesta, ¿no? O una alternativa, ¿no? O sea, tu análisis de la realidad presente no necesariamente es un análisis desesperanzador, ¿no? Haces un diagnóstico, pero también, digamos, que llegas a una propuesta que no es evidentemente nueva, sino que tú la recoges sobre la base de tu experiencia en los viajes que has realizado con motivo de trabajo a diferentes latitudes, sobre todo la experiencia asiática, ¿no? Bien, pero antes de entrar a ver ese tema con nuestro invitado, me gustaría ir avanzando en cada uno de los capítulos que compone el libro. Y tú empiezas hablando, por ejemplo, de los abusos cometidos por el capitalismo neoliberal o salvaje. ¿Cuáles son, en tu criterio, esos abusos del capitalismo neoliberal? Mira, tu pregunta es bastante oportuna y me interrumpiste porque lo que iba a decir es el nombre completo del libro, que es ¿Ahora qué? Después de la pandemia y del capitalismo salvaje. Un nombre provocador, pero que en realidad no es anticapitalista, simplemente que va y se centra en el capitalismo ultraliberal, el abusivo, el que produce mucha riqueza, es correcto. Es el que más riqueza produce, pero también más injusticia produce. Entonces, yo me centro en la parte negativa, que es el que produce desigualdad, produce pobreza, produce el hecho de que haya un desconfort, no estemos cómodos con que haya poca gente, el 1%, que tiene prácticamente todo el capital del mundo. Haya personas como el señor Jeff Bezos, que viene a ser el presidente de Amazon, que simplemente tiene 180.000 millones de dólares. Eso para mí es una grosería cuando hay millones de gente que se muere de hambre, que no tiene oportunidades en la vida. Y lo que se trata de este libro es de la falta de oportunidad. Las conclusiones que sacan es que tiene que haber una distribución mucho más real, mucho más inclusiva, mucho más solidaria con el resto del mundo, para que nosotros todos podamos vivir en paz, que tenemos todo el derecho. Para eso hemos venido acá a esta vida, para eso estamos acá. Nos hemos dado cuenta con la pandemia que la vida es fugaz, ¿ah? Y que la naturaleza es preciosa y nos ha dado tiempo para razonar, para cavilar y llegar a las conclusiones que llego yo precisamente en este tiempo de pandemia, que es cuando se ha producido el libro. Claro. Bueno, tú también hablas de la necesidad de modificar la realidad, lo cual parecería, ¿no? Podría parecer utópico, podría parecer una tarea descomunal, ¿no? Modificar la realidad y al mismo tiempo lograr justicia, que también la sociedad sea inclusiva y fraterna. O sea, por un lado, hablas de este cambio de la realidad y propones la existencia de un mundo igualitario. Estas dos, digamos, estas dos visiones que tú tienes acerca de la realidad presente y futura, ¿crees viable poder materializar, poder concretar, teniendo en cuenta de que a lo largo de la historia, pues las realidades han sido evidentemente diversas, pero también esa anhelada igualdad o principio de igualdad, pues siempre ha sido, digamos, a lo largo también de la historia, un viejo clamor, ¿no? De justicia social o de igualdad, que Correcto. según los sistemas, a veces no, o sea, en los sistemas que se han probado en el mundo, no necesariamente han garantizado
ese principio de igualdad, ¿no? O de justicia social, por ejemplo, que aspiran las sociedades a través del tiempo. Mira, si bien parece un sueño, algo de utopía, es una realidad. Estamos en la cuarta revolución tecnológica. Estamos en este momento en que todo cambia aceleradamente. Con la tecnología 5G se facilita las conexiones entre las computadoras, con los aparatos domésticos, con los vehículos que se manejan solos, y todos esos cambios han producido cambios en la forma de pensar de nosotros mismos. Entonces, no es una utopía el de que se llegue a tener educación universal y gratuita para todos. No es una utopía. Tampoco lo es de que haya un sistema asistencial para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en este momento, debido a la tecnología, en el mundo se produce mucho más de lo que se consume. Si bien en la sociedad de consumo a la que pertenecemos hay un despilfarro, y la prueba de ello es el calentamiento global, el envenenamiento de los ríos, la basura que hay en los océanos, y todo eso ahí es producto del despilfarro nuestro. Pero si nosotros somos conscientes y solidarios, nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos copiar ese modelo que nos viene de Occidente, porque el libro precisamente compara dos sociedades en este momento antagónicas, el Occidente donde vivimos y el Oriente, que en este momento ha cambiado el balance de poderes. Se habla de que en este momento China iba a resurgir o iba a ser superior económicamente a los Estados Unidos. En este momento leí anoche las noticias en BBC de Londres de que se hablaba de que en el 2028 va a suceder eso. Bueno, hay gente que dice que ya sucedió en este momento con el desastroso gobierno del presidente Trump, que ha acelerado ese cambio. Pero no nos olvidemos de que China viene creciendo desde hace 20 años al 10% de promedio anual, mientras que el mundo crece al 3% anual y nosotros en el Perú al 4% anual. Entonces, ese desnivel, mientras nosotros hemos estado con las plantas cerradas, sin producirse uno de los productos que más se exportan, que son las armas, y que consumen mucho más dinero. Pero así como las armas, todo tipo de industria ha sido paralizado, mientras que la China ha continuado. Me estoy refiriendo solo a la China, pero en realidad lo que quiero decir es todo Asia. Japón igual, Norcorea igual, Singapur, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué lo digo eso? Porque el libro precisamente empieza cuando yo, con mi esposa, viajamos a la China. Y lo hacemos con un solo objetivo, mi curiosidad. Quería ver si era cierto lo que dicen los videos que nos presentan de una China fabulosa, con una infraestructura increíble, con un modernismo increíble, que hacen hospitales en 7 días. Ok, yo quería ver, no esa parte, sí, yo quería ver la parte más retrasada. Y efectivamente con ese objetivo viajamos y nos fuimos a un lugar que se llama Harbin y que está en la Mongolia, cerca de Rusia y en la Manchuria, cerca de Mongolia. Entonces, efectivamente, lo que vimos fue diferente. Vimos una sociedad ordenada, una sociedad respetuosa, bien vestida, gente que dejaba paquetes de DHL en la puerta de un edificio, en la puerta o de una casa, y se mantenía ahí. No vi policías. Entonces, eso me hizo razonar y pensar, hey, ¿qué están haciendo ellos que nosotros no hacemos? Y nosotros, ¿por qué no hacemos lo que ellos están haciendo? No quiero decir que es la perfección, no,
no soy pro-China tampoco, pero soy observador neutral. Entonces, lo que yo promuevo es que haya y vayamos hacia una sociedad que le llamo una sociedad rosa. ¿Y por qué rosa? Porque esa sociedad en la que se va a vivir no va a ser ni roja como el socialismo, Claro. ni va a ser blanca como el Pedro, capitalismo. permíteme por favor una interrupción, ¿no? Para no agotar todavía digamos, el comentario al libro, porque ya la Sociedad Rosa viene a ser la última parte de tu libro, ¿no? Sí, Me gustaría razón. contigo, claro, me gustaría contigo reflexionar acerca de este anhelo, deseo, por supuesto, deseo y anhelo compartido por todos nosotros, que es alcanzar una sociedad justa, inclusiva, fraterna, donde haya oportunidades idénticas para todos, como tú mismo lo dices. Sin embargo, por ejemplo, tú también propones la meritocracia. Tenemos que tener en consideración que vivimos, ¿no?, en una sociedad altamente competitiva, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos en que ya no se habla, demasiado competitivo, ¿no? Ya no se habla del homo videns, ¿no? Ya no se habla, sino se habla más bien del hombre competencia, ¿no? Del hombre que está permanentemente, el homo académicos, mejor dicho, el homo académicos, ¿no? El hombre que está permanentemente capacitándose, perfeccionándose, para acceder a mejores, digamos, a mejores beneficios en condiciones de vida, expectativas profesionales, etcétera. Y eso ya marca una diferencia, marca una distinción, como hace años lo dijo el filósofo, historiador francés Pierre Bourdieu, cuando se ocupaba de la distinción, y la distinción está en todo lado, ¿no? Desde que uno puede acceder, por ejemplo, como tú decías, a un equipo tecnológico de última generación, porque tiene recursos para poderlo comprar, al que no lo puede hacer. Igual puede tener un equipo, digamos, telefónico como este, por ejemplo, pero que no es de última generación, ¿no? Y que seguramente no tiene todos los aplicativos y dispositivos que puede tener un equipo de última generación, o de aquel que puede acceder a la salud privada, ¿no es cierto? O aquel que accede solo a la salud pública, etc., o a la educación pública o a la educación privada. Hay diferencias, evidentemente, que digamos que lo oportuno, lo conveniente sería que esa educación brindada, tanto en el sector público como en el sector privado, sea igual o mejor todavía, ¿no es cierto? Para que así pudieran tener los mismos conocimientos en uno u otro espacio, pero en realidad la diferencia y la distinción, como diría Bourdieu, está presente en todo momento y en todo lado. Entonces, ese presunto igualitarismo que tú planteas parte desde una política diseñada desde el Estado, o cuál es o cómo así, qué mecanismos permitirían acceder a ese igualitarismo, a esa sociedad justa, ¿no?, fraterna e inclusiva de la que tú hablas. Gracias. Mira, no hablo de una sociedad igualitaria. Perdón, sí lo hablo, pero no sé qué, o soy preciso y no me refiero a una sociedad comunista, sino a un socialismo moderado, y por eso decía que no va a ser ni roja ni blanca, va a ser rosa. Pero volviendo al tema que tú me hablas, la tecnología en este momento está cambiando absolutamente todo aceleradamente, muy aceleradamente. Tú hablaste de competencia. La competencia es feroz, pero en este momento no tiene que haber competencia. ¿A qué tiendo? ¿Cuál es la sociedad ideal? Es una sociedad en la que, como no se necesita producir más, el tiempo de trabajo, las horas de trabajo bajen a 5,
a 4 horas diarias, a 3 horas semanales, y así esa tendencia se va a seguir. Hay países en Europa que tienden a eso, que están disminuyendo sus horarios de trabajo. Esto no es ir contra el capitalismo, va a existir porque existe también en los países socialistas como China. Igual existe multimillonarios en la China. Entonces, no es una igualdad total, simplemente es una igualdad de oportunidades, de que todos tengan la misma oportunidad o parecida oportunidad y no las desventajas que en este momento lo tienen. Y lo tienen las desventajas la mayoría, no la minoría, porque la riqueza en este momento, lo dicen la gente que conoce, se debe al esfuerzo individual. Por ejemplo, hablemos de los multimillonarios. Se debe al esfuerzo individual, pero mucho de ellos, el 20% se debe a herencia y un 20% más se debe a contratos con el Estado y el resto a muchas fuentes de hacer dinero, como el narcotráfico, como las cosas que no son honestas ni son morales. Entonces, aquí no se trata, o lo que se trata es de que los que tienen mucho dinero paguen más impuestos. Y esto no es invento mío. Ya en este momento hay personajes, 83 multimillonarios, o sea, hicieron un pronunciamiento en la prensa mundial en la cual pedía que lo grabaran con más impuestos, porque tenía demasiado. Y tenemos, por ejemplo, el caso del señor Schwab, que es el creador de la reunión de Davos famosa económica y que es el presidente de la CONFIEP, digamos, del mundo. La gente que piensa que ya están hablando de un capitalismo en que las acciones sean cambiadas por acciones comunales, que sean partícipes de las utilidades, los clientes, los proveedores, los empleados, que sean mucho más. No es mía, la idea están ahí. Y estos multimillonarios los nombro ahí y la fecha en que lo dijeron. Están mencionados en el libro, Pedro, y efectivamente tú también nos hablabas, por ejemplo, claro, de esta época de la guerra, de la denominada Guerra Fría, entre 1917 y 1989, que viene a ser lo que llamó el historiador inglés Eric Hobsbawm, ese corto siglo XX, en la cual el mundo estaba polarizado, ¿no es cierto?, en dos propuestas ideológicas o económicas representadas por el capitalismo norteamericano y luego por el socialismo o el comunismo de la Unión Soviética, que cae a partir del año 89, y luego asistimos a una nueva etapa en la cual, como tú también lo mencionas en el libro, pues surge la China, ¿no? La República Socialista China nuevamente como una gran potencia económica, a pesar de como tú mismo también lo señalas, a pesar de su régimen político, pero sin embargo es una sociedad muy próspera económicamente hablando y que también tiene ahora mismo una hegemonía en el mundo, en lo que podría ser o lo que podría significar una especie de segunda guerra fría entre China y los Estados Unidos. ¿Cuáles serían ante esa nueva guerra fría entre China y los Estados Unidos, por ejemplo, países como el nuestro en América Latina, qué opción podrían tomar o no necesariamente tendrían que tomar una opción como se hizo, por ejemplo, en la década anterior a 1990? Mira, sobre ese tema, yo te digo lo que he conversado con amigos de Singapur, con amigos de China, porque los tengo,
Y aquí tengo que precisar que la China es la quinta vez que lo visito. Lo visito desde hace 35 años, desde que ellos utilizaban el uniforme Mao, todo el mundo, y todo el mundo andaba en bicicleta. Desde esa fecha lo visito. Por curiosidad y porque puedo y podía, porque yo trabajaba en turismo y yo era dueño de la empresa, yo podía quedarme más tiempo, conversar con gente, hacer amigos y averiguar y seguir a mi curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué no somos así? ¿Por qué no somos tan disciplinados como esto? Lógicamente que tiene su parte negativa, como por ejemplo no hay libre expresión, aunque hay un pensador español, Lledó, que dice que antes de la libre expresión debe haber el libre pensamiento. ¿Y por qué? Porque lógicamente si no tienes educación, ¿qué vas a decir? Y si no tienes educación y vives en una pobreza extrema, no tienes la posibilidad de ser informado, por el contrario, de ser mal informado a través de los fake news o las noticias falsas. Entonces, me he perdido un poco en la explicación, a lo mejor tú me ayudas, pero lo que quiero decir es que, hablábamos, en algún momento he profundizado con mi amigo chino. ¿Qué pasaría? Porque tú hablaste de Guerra Fría. Sí, aparentemente hay una guerra fría entre China y los Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría si se vuelve caliente y alguien, un loco, porque nada más un loco podría hacerlo, oprime el famoso botón y un misil sale dirigido a China y de China empieza a regresar otro y tal? Y ellos lo que dicen es una cosa contundente, porque ellos dicen, mira, sí, van a morir millones de niños y nos matarán 600 millones. Bueno, nosotros le vamos a matar la mitad, nada más, 300 millones. Ya se acabó. En Estados Unidos, nosotros todavía tenemos 800 millones de chinos, porque son 1.400 millones. Entonces, esa posibilidad no se va a dar. Y por eso es tonto el seguir invirtiendo en armas nucleares cuando no se han usado ni se van a usar, porque ya hay un equilibrio del miedo. Entonces lo que tenemos que pensar es en no exportar más armas, en no seguir solucionando los problemas por medios que no son diplomáticos. Y por ahí me lleva, creo, a la pregunta tuya, de que sí creo que va a haber una guerra fría. No lo va a haber tampoco, porque esa guerra fría simplemente produce más pobreza. El mundo está globalizado, nos gusta o no nos gusta. Claro, efectivamente, ¿no? Creo que al igual que tú, que no existe, pues, un destino inexorable. Esta es una palabra muy, muy, muy bonita, o una afirmación que hizo Pierre Rosanvallon, gran historiador francés contemporáneo, donde decía, no hay destino inexorable. Con ello nos quiere decir que no estamos condenados, ¿no?, necesariamente a un solo modelo económico o a un solo modelo político. Y de hecho la historia universal, ¿no?, nos da muchas lecciones al respecto, ¿no? Tú hablas, al empezar tu libro, tú hablabas de la hegemonía mundial que en su momento tuvieron los romanos, por ejemplo, y sabemos del declive y la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto?, de Occidente y luego de Oriente, y tú lo equiparas en la actualidad al predominio, a la hegemonía norteamericana, ¿no?, que hoy día también está en cuestión debido a las medidas, en tu opinión, desatinadas de su actual gobernante, Donald Trump, ¿no? Entonces, esto, sin duda, también, y lo planteas tú en tu libro, nos lleva a plantear un poco el tema de las idiosincrasias de estos países, de estas grandes naciones. Hablas tú, por ejemplo, del individualismo de los países occidentales, ¿no?, frente a los países asiáticos, que más bien no apelan al individuo, sino más bien defienden las posiciones más corporativas, ¿no?, los derechos humanos, perdón, la parte de la sociedad, o sea, la parte más corporativa y no la individual, mientras en Occidente se hace mucho hincapié al yo, ¿no?, en primera persona,
¿no? Yo quiero el éxito, yo, etcétera, ¿no? Yo, sociedad anónima, por ejemplo, ¿no? Que es una idea muy mercantilista, muy capitalista. Yo, sociedad anónima, o sea, yo soy una empresa y soy capaz de desarrollar muchas potencialidades, es lo que evidentemente exacerba el capitalismo y el neoliberalismo, pero en las sociedades asiáticas, por el contrario, tú nos hablas de la sociedad, ¿no? No la defensa de los derechos humanos, perdón, no la defensa de los derechos humanos como tales, sino de la defensa de los derechos de la sociedad, ¿no? Exactamente. Eso, por ejemplo, marcaría Precisamente otra diferencia, ¿no es cierto? esa precisamente es la diferencia que en las comparaciones de las dos sociedades se llega a que, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque, ¿sabe? Allá no se defienden los derechos humanos individuales, sino los derechos humanos de la sociedad. Y eso hay mucho que hablar, desgraciadamente no tenemos el tiempo, pero eso marca exactamente una diferencia abismal. Has hablado también de, no me acuerdo, si me puedes ayudar tú a lo mejor. No, claro, está... continúa con las preguntas. Sí, sí, no hay problema. Bueno, lo que tú, efectivamente, esa viene a ser una de las diferencias entre ambos modelos, ¿no es cierto? El occidental, el asiático oriental, ¿no? Que marca una diferencia y por la cual, en tu opinión, podríamos, en vez de apuntalar mucho más el tema de derechos humanos individuales, apuntar los derechos humanos de la sociedad. Pero también hay unas palabras que yo he literalmente tomado de tu libro y que me gustaría compartir con nuestros oyentes, las personas que nos siguen. En una parte tú dices, páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre, ¿no? Es una sentencia tuya que vale la pena tomar en consideración. Y asimismo, en otra parte dices tú, el poder hegemónico genera abusos desde el sistema capitalista neoliberal. ¿Qué quieres decir cuando hablas del poder hegemónico, ¿no? Que genera abusos desde el sistema capitalista neoliberal? Mira, el sistema capitalista o la democracia, porque tiende a confundirme, son dos temas diferentes, pero tendemos a unirlos. La democracia como tal no existe y se ha prostituido el nombre. Si compara, por ejemplo, lo que utiliza Trump como su propaganda, que son los líderes de la democracia en el mundo. Y mira lo que dice Kim Il-sung, el líder norcoreano. Su país se llama República Democrática de Corea del Norte. Pero en realidad tenemos democracia. Puede ser democracia la que existe en Estados Unidos cuando para ser candidato a senador nada más necesitas 400 millones de dólares. O para ser presidente de la República necesitabas 800, ahora en la última campaña se ha gastado muchísimo más de 1.000 millones. Eso es democracia. ¿Dónde la gente, la persona capaz, preparada, audaz, puede competir con esa realidad? Entonces, esa realidad nos produce las deformaciones que estamos hablando. Y lo hace más desigual, lo hace más, lo parte en la mitad como está partido en este momento el país norteamericano. Yo hablo del gobierno norteamericano, no hablo de los norteamericanos en sí. Tengo muchos amigos muy buenos norteamericanos que piensan igual que yo o parecido, pero estoy hablando y criticando los gobiernos, no critico la nación. Sí, te interrumpí. Sí,
tú acabas de decir, y lo dices y lo repites en tu libro, acerca de que las democracias fallidas, ¿no? Tú acabas de decir que las democracias son falsas, ¿no? Y pones como ejemplo, ¿no? Digamos, el poder económico de algunas personas que pueden viabilizar, por ejemplo, una candidatura presidencial o cualquier otra candidatura que requiere, evidentemente, de dinero para poder hacerlo. Tengo problemas para escuchar. Sí. He tenido problemas para escucharte, Mario, parece que bueno, te decía de que, sí, te decía, Pedro, de que tú sostienes de que las democracias son fallidas, las democracias son falsas, ¿no? Y pones como ejemplo, ¿no? Digamos, la necesidad de contar con recursos económicos para poder postularse a un cargo público de elección popular, ¿no? Y aquella persona, por ejemplo, que no tiene pues esos recursos, definitivamente no está en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Pero digamos que las democracias, a pesar de sus debilidades, de sus imperfecciones, ¿no crees tú que podrían ser, es una alternativa real que actualmente vivimos, a pesar de sus debilidades, como repito, frente a los ya, evidentemente, ya caducos, pero al mismo tiempo siempre amenazadores, sistemas totalitarios, ¿no? Donde sobre todo lo que predomina es justamente ese pensamiento único, ese poder hegemónico desde arriba para poder ejercer un control sobre la propia sociedad, ¿no? No solamente privando de la libertad de expresión, como tú mencionas, sino también la libertad de pensar. Digamos que ese tipo de modelos que ya que cayeron, ¿no? Juntamente con el muro de Berlín y la perestroika que llevó a cabo Mikhail Gorbachev, ¿no? Puede ser también, podría ser una amenaza para los sistemas democráticos que, a pesar de sus imperfecciones, ¿no? Sin embargo, pues es un modelo que permite hoy en día tener esta posibilidad de poder expresarnos, ¿no? Y de poder hablar y reflexionar en voz alta sobre temas, ¿no? Digamos, tan interesantes y de interés público, además, como es hablar, por ejemplo, de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de pensamiento, etcétera. Efectivamente, Mario, lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros como Perú, una república relativamente pequeña en número de habitantes, somos 30 contra los miles de millones que son en otro sitio, sí podemos hacer mucho, muchísimo, por levantar el estándar de vida y convertir a nuestra empresa, a nuestro país en primer mundo. Y lo que tenemos que hacer es copiar, no hay que inventar nada. Tenemos que hacer lo que los japoneses hicieron hace un siglo y medio, cuando formaron a su famosa misión Iwakura. ¿Qué era esa misión? Era la reunión de la mejor gente de Japón de esa época, que todavía era la época de los samuráis y de los clanes, y era retrasada. Ellos enviaron al mundo a esta gente para que aprendieran lo mejor de los mejores sitios. Lo enviaron a Londres para que aprendieran las labores parlamentarias, a Estados Unidos para que cómo funcionaba la democracia, copiaron los temas de tecnología, de herramientaje, absolutamente de todo, y regresaron y lo perfeccionaron. No hay nada malo en copiar, que lo han perfeccionado de tal manera que en este momento sus productos son los mejores, uno de los mejores del mundo, en su calidad y en todo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y esto, no sé cómo andemos de tiempo, Mario, pero quisiera ahondar un poco en el concepto esto de la sociedad. Adelante, adelante. Mira, y la sociedad va a ser más rosa porque las mujeres van a tomar el liderazgo en el mundo. Va a ser un nuevo matriarcado. A mucha gente le va a crispar un poco los nervios, pero no es que ellas van a ser superiores, sino van a ser iguales, como lo están tendiendo en este momento. Si tú ves el gabinete que se ha formado en Perú,
o el gabinete que está formando el señor Biden en los Estados Unidos, tiene mujeres en igualdad de condiciones que el hombre. Y en este momento, y hasta este momento, es una ciudadana de segunda clase. ¿Y por qué lo es? Porque nosotros creamos el sistema. Nosotros creamos el patriarcado cuando permitimos que hace miles de años, en la época de los egipcios y los griegos, de que las fortunas, los títulos de propiedad, los títulos nobiliarios, etcétera, pasaran por la rama masculina y la mujer fue relegándose a segundo plano y fue desapareciendo y apareció como solamente para obedecer, ¿para qué? Para hacer un artículo sexual, un artículo de decoración, una cosa así. Eso está cambiando desde hace 100 años. ¿Por qué hace 100 años? Porque hace 100 años que empiezan ellas a sufragar recién. Hace solo 100 años. Hace solo 100 años que empiezan a ir a las universidades. Entonces, todo este cambio va a darle la preponderancia que siempre lo tuvieron. Lo han tenido de la época de las tribus, de la época de las sociedades primitivas. Mira a los mochicas, a la dama de Cao con su tatuaje. Ella manejaba todo el imperio mochica. Y así mucha gente más, que la historia lo ha borrado. ¿Por qué lo ha borrado? Porque la historia lo escriben los ganadores. Y los ganadores hemos sido los hombres. Pero ya estaba bien. ¿Por qué ellas tienen que ganar menos a igualdad de trabajo, a igualdad de responsabilidad? Siguen ganando menos. Entonces, este cambio está probado que funciona. En la última pandemia, ¿cuáles son los países que han manejado mejor la pandemia? Han sido las mujeres, han sido Angela Merkel de Alemania, ha sido la de Nueva Zelanda, la de Finlandia, la de Noruega, etc. Todas ellas mujeres, mientras que los hombres, tipo Trump, tipo Bolsonaro, tipo Boris Johnson, lo hemos fregado. Entonces ellas se lo han manejado continuo, porque no es cuestión de la fuerza bruta la que predomina. Tiene que predominar el tino, la inteligencia, el modo de ver. Y ellas han demostrado que pueden y son. Y pongo un extremo. Por ejemplo, le pregunto a cualquiera, porque no sé si vas a tener preguntas y respuestas desde la audiencia, pero si es que alguien pensaría que las dos tragedias más grandes que han sufrido la humanidad en el siglo pasado, que fueron las dos guerras mundiales, en las que se perdieron 100 millones de vidas, más 100 millones de mutilados y discapacitados. ¿Tú crees que hubiera sucedido eso si una mujer hubiera estado, o dos mujeres hubieran sido las que dirigían esos países en litigio? Imposible. No hubiera. ¿Por qué? Porque ellas nos han parido, ellas no hubieran enviado a sus hijos a las trincheras y al frente de batalla. ¿Por qué? Porque simplemente eran sus hijos. Los que han muerto tenían 18, 19 años o 20 años, han sido muchachos, porque los generales siempre están en sus oficinas y desde ahí dirigen hasta este momento la guerra. Los que mueren son la gente joven. Entonces, todo eso tiene que cambiar, y esto redondeo la figura de que por qué va a ser una sociedad rosa. ¿Interrumpí? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente hay eso, digamos que tiene antecedentes mucho más remotos, la demonización de la mujer en la Edad Media, ¿no? Y la permanente minoría de edad en la que estuvo sometida por la legislación a lo largo de la historia, sin duda, ¿no? El rol de la mujer hoy en día es protagónico y pues todos queremos, ¿no? Evidentemente, que ese protagonismo sea en algún momento, ¿no? Sea mucho más visible en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso por otro lado, claro, sin duda, ¿no? Sobre particular creo que yo pienso igual que tú, ¿no? Creo que la mujer tiene cualidades enormes, ¿no? Que
digamos que le permiten tener un mejor desenvolvimiento, ¿no? En varios ámbitos, ¿no? Y una igualdad, evidentemente, que una igualdad que de alguna manera se está logrando, pero en realidad, desde la propia, digamos, desde lo propio, desde arriba, ¿no? Desde arriba, aunque, o sea, desde arriba en cuanto al marco legal, porque eso es una lucha, para el caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Que tiene, pues, vieja data, ¿no? O sea, no es algo gratuito, sino más bien es una consecuencia de una lucha, ¿no? Por espacios culturales, una lucha por espacios políticos, una lucha por la conquista del sufragio, una lucha por la autonomía de la mujer, ¿no? O sea, son varias luchas sistemáticas a lo largo del tiempo que han conseguido hoy en día que el Estado, pues, ¿no? Desde el marco legal vaya abriendo esos espacios que evidentemente yo creo, fíjate, desde mi punto de vista, no sé si compartes conmigo esta opinión, pero yo creo que más allá de que se fijara, ¿no? Digamos, estas propuestas de paridad y alternancia, yo creo que todos por igual estamos convocados. Hubo un congelamiento que no sé si sea de mi parte, sino hombres y mujeres, estamos convocados a participar de la actividad pendientes, evidentemente, de la cuestión del país, ¿no? Pues en las expresiones populares, cuando la gente se moviliza, por ejemplo, en las calles, y se ve, pues, por igual presencia femenina y masculina, lo cual, evidentemente, es muy laudable, ¿no? Muy encomiable. Punto aparte, ¿no? Me gustaría ahora abordar contigo brevemente el tema de la educación que tú lo has planteado y eso es una de las grandes, digamos, fórmulas que todos casi siempre repetimos, la educación, ¿no? O sea, ¿qué va a permitir la solución? La educación. Y tú citas al filósofo estadounidense Alan Bloom cuando dice la educación es el movimiento de la oscuridad a la luz. Sin embargo, yo me permito hacer la siguiente reflexión, nuevamente invocando el nombre de Pierre Bourdieu, gran sociólogo francés, cuando hablaba del capital cultural y nos hablaba justamente de esta transmisión de conocimientos y saberes de una generación a otra, y hablaba de lo que tú mencionabas antes, ¿no? De los millonarios por herencia, pero también de los millonarios, ¿no? O de las personas que se mantienen en la élite del poder, ¿no? Social, político, cultural, también digamos, por generaciones de familias, ¿no? Que se van sucediendo unas a otras en estas élites, sea sociales, sea políticas, sea económicas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, si acaso la educación como tal es una garantía de esta libertad de pensamiento, de la cual tú también propones como una manera de poder liberarnos, ¿no? Totalmente del prejuicio y de los convencionalismos que hoy nos rigen, porque, por ejemplo, hoy día también se habla, y es una vieja lección de otro gran historiador francés, Jules Michelet, que hablaba de desaprender lo aprendido, ¿no? Así, digamos, es decir, eso que hemos aprendido, ya sea en el hogar, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad, y que muchas veces, y te soy honesto, ¿no? Por ejemplo, cito el caso de Adela Montesinos, una gran luchadora social, feminista, ¿no? Que no fue a la escuela, ni menos a la universidad, y sin embargo, fue una mujer con mucha visión, ¿no? Con una voz propia, sobre todo con una voz propia, y eso es lo que a veces no tenemos voz propia. ¿Por qué? Porque el propio sistema educativo nos parametra, ¿no es cierto?, y alimenta algunos prejuicios y algunos estereotipos de los cuales son difíciles poderse desprender, ¿no? Porque está muy arraigado en el medio, reforzado por la escuela y también por el hogar, ¿no? Esos prejuicios, esas ideas. Y tú crees, yo te pregunto si esa educación, la educación que se imparte, por ejemplo, en las escuelas, es garantía
de poder alcanzar esa luz? Mira, un tema sumamente importante, porque nosotros somos un país pobre, o de tercer mundo porque somos pobres. Si somos pobres porque somos ignorantes. Si somos ignorantes porque no tenemos educación. La educación es lo primero. Ya se está viendo algunos pasos nerviosos de darle más fondos a la educación en el Perú y de tener profesores que sean señores respetados en la sociedad. Un señor profesor en cualquier país socialista es una personalidad muy respetada. Eso es lo que tenemos que, a eso debemos tender. Definitivamente, nuestra prioridad debe ser educación primero, salud después, infraestructura, y luego el resto lo vamos a hacer todos nosotros. Con la educación lo vamos a hacer. Sin la educación no podemos hacer. Te digo otro tema. Aquí me tienes escribiendo libros, que no es un negocio para nadie. Lo hago porque iba a utilizar una expresión muy vulgar, pero porque se me da la gana, porque, repito, nosotros, o aquí estoy como un Quijote, luchando contra molinos de viento. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo para un país que no lee. Se dice que aquí, que en los países escandinavos la gente lee 55 libros al año, que no es mucho, es casi uno a la semana. En nuestro vecino del sur leen 5 libros al año. Nosotros leemos 0.5 libros al año. Entonces, ¿estoy arando en el desierto? Yo no creo. Porque cada vez que hago presentaciones como esta a la que me has invitado, la gente queda convencido de que sí, necesitamos leer más, se está leyendo más, poco a poco, pero se va haciendo. Ahora, que hay poderes que necesitan al país en la ignorancia, por supuesto que lo hay. Las clases políticas, estos señores que supuestamente nos representan, muchos de ellos unos canallas, unos sinvergüenzas. ¿Tú crees que tienen en mente un objetivo como el que estamos hablando contigo en este momento? No, a ellos les conviene la gente sea ignorancia, porque mientras más ignorante es, más manipulable es. Y mientras más manipulable es, más opciones tienen ellos de ganar y seguir manteniendo las cosas como son. Entonces, mientras tengamos esa clase política, nosotros no vamos a poder levantar. Tenemos que cambiar, tenemos la oportunidad de hacerlo. Esta vez ya vamos a pensarlo bien. Se va a cumplir 200 años de nuestra independencia, no hay nada que celebrar. Por más que haya un programa por ahí de celebraciones que hemos hecho tal, eso se hace en 2 o 3 días, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque hemos tenido una manga, una sarta de dictatorzuelos o de canallas que han terminado, muchos de ellos, o están por terminar en la cárcel. Entonces, tenemos que copiar algo, y no quiero decir en qué, pero de otros lugares en la que se ha solucionado eso, y por eso que han salido de la pobreza y la clase media ha crecido explosivamente, como en Singapur, como en China. Curiosamente, uno es capitalista, y otro es socialista. Mira qué curioso. Ambos tienen el mismo objetivo y la prioridad que le dan es a la educación, y la educación especial. Hay unos términos que en inglés que se llama SEMS, que está por ciencia, tecnología, matemáticas y ciencias duras, que en este momento, y disculpa que vuelva a repetir, China tiene 5 millones de graduados en eso, mientras que los Estados Unidos tiene 200,000. Entonces, se ve el desequilibrio que está sucediendo, que no va a ser para mal.
No, nosotros nos vamos a acomodar. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarnos nosotros. Sí podemos ser primer mundo, por las razones que te he dicho, porque somos un país muy rico en absolutamente todo, en que Dios nos ha dado los 80, de los 110 climas, nos ha dado 84. Todo le ha dado al Perú. Tú estás viendo el reloj, interrúmpeme cuando creas conveniente. No, no, no. Justamente, Pedro, sobre el particular, es importante el tema de la educación, pero también la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción es un tema igualmente flagelante, lacerante para cualquier sociedad. Y en los últimos 20 años, en los últimos 30 años en realidad, hemos visto, que es la memoria reciente que podemos albergar, pues hemos visto casos muy graves de corrupción, lo cual también conspira contra el desarrollo y el crecimiento del país y además alimenta la desesperanza, ¿no? Y por supuesto genera un clima de inestabilidad social, ¿no? Ya no solo política, muchas veces se habla de inestabilidad política como si fuera lo más importante, pero yo creo que lo más importante también es esa incertidumbre social que se genera a partir a partir de instituciones debilitadas y sobre todo de autoridades, ¿no? Que se han visto pues involucradas en actos de corrupción que han trascendido las fronteras de nuestro país y que a la fecha es uno de los temas más severos, ¿no? Que afronta las sociedades en el mundo, en particular en América Latina, ¿no? Entonces, creo que también la corrupción es un tema a combatir, a contrarrestar y hacer lo posible porque esta situación pueda revertir. En tu opinión, ¿no? ¿Cómo crees tú que esto podría revertir o acaso, ¿no? Esto es una tarea pues difícil de poder lograrlo? Mira, como lo digo en el libro, y lo vuelvo a repetir en este momento, la corrupción es la hija bastarda del capitalismo salvaje. Porque el capitalismo salvaje uno quiere hacer dinero a como dé lugar. Si tiene que pararse sobre su madre y su abuela, igual nos paramos sobre ellos por conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, ahí nace la corrupción. Y la corrupción va a desaparecer cuando seamos más educados, seamos más conscientes. Y eso nos lleva de nuevo a la educación cívica, al saber cómo tenemos que comportarnos. Ya hemos sufrido mucho con la pandemia, ya hemos observado lo malo que ha producido las muertes, la economía, etc. Pero ha producido cosas buenas, nos ha hecho pensar, nos ha hecho ver formas de que esto ya no puede seguir. Si nosotros tenemos la vida contada y solo es fugaz y es preciosa, lo que tú quieras, pero no es preciosa para todo el mundo no tiene las mismas oportunidades. Pero permíteme una tingencia, mi querido Pedro. Tú hablas de la educación para poder, como una de las soluciones a este problema de fondo. Sin embargo, hemos visto y vemos que muchas de las personas que participan o han participado de esta problemática, ¿no es cierto?, son pues lo que se denomina hoy en día homos académicos, o sea, personas, ¿no?, altamente competitivas, muy bien capacitadas, muchas de ellas incluso en el extranjero. Entonces no es garantía de nada el hecho de tener muchos pergaminos o muchos títulos, ya no nobiliarios, sino títulos académicos, ¿no?, para ejercer una función, para ejercer una determinada función. Creo que eso va más allá, ¿no? Va más allá, creo que es toda una reingeniería social, ¿no?, inclusive. Y bueno, también hay temas estructurales, creo que lo más significativo, ¿no? Temas estructurales que habría que considerar. ¿Tú qué piensas? Mira, igual que tú, pienso efectivamente igual que tú, pero todo esto acá se va a hacer conjuntamente y uno va a ser consecuencia de otro. Yo quisiera aprovechar en este momento para decirle a los oyentes y videntes, así se llaman, así se dice, ¿no? Televidentes, No, claro, evidente. de que mi libro está en venta en la librería Crisol,
todo el Perú, y que eso solo cuesta 24 soles con 90, y eso es porque yo lo he querido que fuera accesible a todo el mundo, y que va a estar también en la librería tuya. Y nada, que mira, no quiero yo terminar porque a mí me encanta seguir conversando contigo, las preguntas que tú haces son inteligentes. Sí, Pedro. Sí. Yo solamente quisiera, por ejemplo, terminar esta presentación de tu libro, parafraseándote, o mejor dicho, glosando un texto tuyo, ¿no? Glosando un texto tuyo que dice así: una auténtica sociedad del futuro será ambientalista, fomentará una sociedad desideologizada, basada en la meritocracia, es decir, en los méritos de las personas con más talento demostrado tras una educación de calidad, independientemente de su origen, país o color, y se estructurará desde la redistribución económica a través de una renta básica universal y un sistema universal de servicios públicos con grandes impuestos al lucro y la riqueza, ¿no? Con estas palabras de Pedro Morillas, quiero terminar esta presentación de esta magnífica obra, ahora que después de la pandemia y del capitalismo salvaje, que recomendamos ampliamente y felicitamos a su autor por tener el tiempo y la dedicación de reflexionar acerca de la realidad presente, y como él bien lo ha dicho, el libro está a la venta en las librerías Crisol. Agradecerte, Pedro, por tu presencia, por tus comentarios. El tiempo siempre es corto, pero creo que hemos podido, sobre todo tú, pues compartir con las personas que nos siguen reflexiones interesantes sobre un tema siempre palpitante, siempre de preocupación vital para todos nosotros. Tus palabras finales, Pedro. Mis palabras finales va a ser repetir lo que Bernard Shaw dice en algún momento, y dice: el progreso solo es posible con cambios, no hay progreso sin cambios, y aquel que no cambia de opinión jamás va a ser capaz de cambiar nada. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, con esas palabras finales de Pedro Morillas, a quien agradecemos nuevamente por haber participado esta noche con nosotros en la presentación de su libro, nos despedimos de todos ustedes, queridos amigos de la Biblioteca Pública Municipal, y los invitamos a que nos sigan a través de la plataforma de la Biblioteca Municipal, el Facebook, el Spotify y el YouTube, con la programación habitual que tenemos todas las semanas, sobre todo los fines de semana. Y la próxima semana tenemos la presentación de otro libro que ya vamos a promocionar en estos días. Muchísimas gracias con todos ustedes. Muy buenas noches.